Vamos a resolver el último ejercicio de la página 144. Si observas, a diferencia de los ejercicios anteriores, en este ya me dan la figura con los dados correspondientes. Observa que un triángulo rectángulo tiene 6 datos en total, 3 ángulos y 3 lados. Yo tengo conocidos un ángulo y un lado, entonces hay que completar estos 4 valores. Lo más sencillo pues sería comenzar por la medida del ángulo C, que si lo ubicas en tu triángulo, pues es el ángulo recto. Ya sabemos entonces que la medida de cualquier ángulo recto va a ser de 90. Para encontrar el valor del ángulo B, lo único que vamos a tener que hacer es aplicar la propiedad de los triángulos, que me dice que la suma de los 3 ángulos interiores es igual a 180. Ojo con este ángulo de aquí, ya lo habíamos visto en un video anterior. 35 grados 10 minutos hay que convertirlo a un número decimal dividiendo 10 minutos entre 60, lo que me va a dar un valor de 0.16 y lo vamos a agregar al valor entero de 35, es decir, este ángulo de aquí en realidad mide 35.16 grados. Procedemos a hacer la resta. 180 menos 90, y ahora vamos a quitar el tercer ángulo, que sería 35.16. El ángulo B, que es el que nos falta, entonces tiene una medida de 54.84. Lo escribes por favor en tu engargolado. Ya tenemos completos los 3 ángulos, entonces ahora vamos a calcular la medida de los 2 lados que nos faltan. Y ojo, porque en esta ocasión no vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras, dado que solamente tenemos uno de los lados. Y para que yo pudiera utilizarlo, recuerda, debes de tener por lo menos 2. La única opción que nos queda como viable para encontrar la medida de uno de esos lados es recurrir al uso de una razón trigonométrica. ¿Cuál razón trigonométrica? La que tú quieras. ¿De qué va a depender? Va a depender del ángulo con el que decidas trabajar. Puedes trabajar con B, ya tiene su valor, o puedes trabajar con A, que es el que yo voy a elegir. No te preocupes, el ángulo que elijas no va a afectar que tu resultado sea correcto o incorrecto. En base a este ángulo, tengo entonces que el lado A sería el cateto opuesto, y ahora tienes que decidir qué lado deseas calcular, C o B. Yo me voy a decidir por C. En este caso, la C sería la hipotenusa. Hay que buscar entonces una razón trigonométrica que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cuál es esa razón trigonométrica? El seno. Cuando yo sustituyo en la fórmula, tengo el seno del ángulo de 35.16 es igual al cateto opuesto, que vale 3, sobre la hipotenusa, que no tengo, pero estoy representando con la letra C. En esta fórmula vamos a hacer un despeje, y como C está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Pero deseo que la C se quede sola, por lo tanto vamos a quitar el seno de 35.6 que está multiplicando y va a pasar al otro lado dividiendo. Hacemos el cálculo de esta razón trigonométrica con tu calculadora. Introducimos primero el valor del ángulo, 35.16, presionamos la tecla del seno y me da este valor. Vamos a tomar solamente 4 decimales y procedemos a hacer la división de estos dos valores. Por lo tanto, el lado C tiene un valor de 5.2. Y como ahora sí tenemos 2 lados de nuestro triángulo rectángulo, sabemos que uno vale 3, el otro vale 5.2, ahora sí puedes hacer uso del teorema de Pitágoras para calcular el lado B. Realiza los cálculos con el teorema de Pitágoras por tu cuenta y observa que el resultado a obtener debe de ser 4.2 para el cateto B.